¿Y si te dijera que existe una planta con un nombre tan poderoso que literalmente significa el que destroza piedras? Una planta que los médicos de Harvard estudiaron durante años. Que los curanderos del Amazonas usaron por siglos antes de que la ciencia supiera por qué funcionaba. Y que hoy está comprobado que puede hacer algo que ningún medicamento farmacéutico logra hacer: proteger tus riñones desde adentro, a nivel celular, antes de que el daño sea irreversible. Pero esa es solo la primera de 7 hojas que voy a revelarte hoy. Soy el Dr. Sam Ortega, nefrólogo con más de 20 años trabajando con pacientes de enfermedad renal crónica. Y lo que estás a punto de escuchar no lo vas a encontrar en el consultorio promedio. No porque sea falso, sino porque nadie tiene tiempo de explicártelo. Hoy sí voy a tener ese tiempo. Quédate hasta el final porque la hoja número 7 tiene un mecanismo que ningún otro vídeo ha explicado correctamente y puede ser la diferencia entre recuperar tu función renal o perderla para siempre. Antes de hablar de las plantas, necesitas entender algo que la mayoría de médicos no explica con suficiente claridad. ¿Por qué los riñones fallan en silencio? Tus riñones son 2 órganos del tamaño de un puño. Trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descanso. Filtran toda tu sangre, eliminan toxinas, regulan tu presión arterial, producen hormonas que controlan la producción de glóbulos rojos y mantienen tus huesos fuertes. Ahora imagina la planta de purificación de agua más avanzada del mundo. Cientos de filtros trabajando en paralelo, limpiando millones de litros sin parar. Esos son tus riñones. Pero aquí está el problema. Cuando esa planta empieza a fallar, no suena ninguna alarma. No hay dolor. No hay señal visible. Tus riñones pueden perder hasta el 75% de su función antes de que sientas el primer síntoma. Y cuando aparece ese síntoma, el daño ya lleva años acumulándose por dentro. ¿Por qué ocurre esto? 3 procesos destructivos actúan simultáneamente dentro de tus riñones sin que lo notes. El primero es el estrés oxidativo. Radicales libres atacan las membranas de tus células renales como meteoritos golpeando un edificio desde adentro. El segundo es la inflamación crónica. Moléculas inflamatorias invaden el tejido renal y lo van cicatrizando lentamente. Es como un fuego que arde en cámara lenta. Sin humo. Sin calor visible. Pero consumiendo todo. El tercero es el deterioro vascular. Los vasos sanguíneos que nutren tus riñones se van endureciendo y obstruyendo. Menos sangre. Menos oxígeno. Muerte celular silenciosa. Estos 3 procesos crean un círculo que se retroalimenta. Daño causa inflamación. Inflamación causa más daño. Más daño acumula toxinas. Las toxinas aceleran el deterioro. Y así, hasta que un día tu médico te dice que tu creatinina está alta y tu filtración glomerular está cayendo. Recuerdo a don Carlos, 68 años, que llegó a mi consulta sin ningún síntoma aparente. Se sentía bien. Dormía bien. Trabajaba bien. Pero sus análisis decían otra cosa: creatinina en 3.1, filtración glomerular en 26. Su médico anterior ya le estaba explicando el proceso de la diálisis. Don Carlos me dijo algo que escucho con frecuencia: doctor, si me sentía bien, ¿cómo puede ser tan grave? Eso es exactamente la trampa de la enfermedad renal. No avisa. Y por eso lo que voy a enseñarte hoy es tan importante. Estas 7 hojas actúan directamente sobre esos 3 procesos destructivos. No son remedios de abuela sin respaldo. Son compuestos estudiados por instituciones como el National Kidney Foundation, la Universidad de Harvard y publicados en revistas como Kidney International y Journal of Renal Nutrition. Empecemos por la primera hoja. Y te adelanto algo, su nombre ya es una promesa. Chancapiedra. En quechua, el idioma de los incas, significa literalmente el que destroza piedras. Los curanderos amazónicos la usaron por siglos para tratar problemas renales. La ciencia tardó décadas en entender por qué funcionaba. Hoy lo sabemos. La chancapiedra contiene 2 compuestos activos principales, filantín y hipofilantín. Y estos 2 compuestos hacen algo extraordinario a nivel celular. Primero, el filantín inhibe una enzima específica llamada COX-2 que es responsable de desencadenar la cascada inflamatoria en el glomérulo renal. El glomérulo es la unidad de filtración de tu riñón. Cuando se inflama, pierde su capacidad de filtrar correctamente.
la proteína empieza a escapar hacia la orina. Es una señal de daño grave. El fijantin bloquea esa inflamación directamente en la fuente. Segundo, y esto es lo que le dio su nombre, los compuestos de la chanca piedra interfieren con la nucleación de los cristales de oxalato de calcio. Déjame explicarte qué significa eso. Los cálculos renales, las piedras en el riñón, se forman cuando ciertos minerales se cristalizan y se agrupan. La chanca piedra interrumpe ese proceso de cristalización antes de que los cristales se vuelvan suficientemente grandes para causar daño. No solo rompe piedras ya formadas. Las previene desde el inicio. Un estudio publicado en Urological Research con 96 pacientes demostró que el extracto de chanca piedra redujo la formación de nuevos cálculos en un 67% durante 12 semanas. Y el daño renal previo. Investigaciones del Journal of Ethnoparmacology encontraron que los flavonoides de esta planta redujeron marcadores de daño oxidativo en tejido renal en un 58%. Doña Elena, 61 años, llegó a mi consulta con historial de 6 episodios de cólico renal en 3 años. Piedras recurrentes que la enviaban a urgencias cada pocos meses. Implementamos el protocolo con chanca piedra durante 8 semanas. En 18 meses de seguimiento, no tuvo ningún episodio nuevo. 0. Su uróloga quedó sorprendida y pidió detalles del protocolo. Pero la chanca piedra es solo el comienzo. La segunda hoja tiene un mecanismo que muy pocos médicos conocen y que puede literalmente encender el sistema de defensa propio de tus células renales. Moringa. La llaman el árbol milagro en más de 50 países. Pero eso suena a exageración de mercado. Déjame darte la versión científica. Las hojas de moringa contienen un grupo de compuestos llamados isotiocianates. Estos compuestos hacen algo que ningún medicamento farmacéutico logra replicar de forma natural. Activan una vía molecular llamada NRF2. ¿Qué es NRF2? Es como el interruptor maestro de defensa celular de tu cuerpo. Cuando NRF2 se activa, la célula renal produce sus propias enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa. En otras palabras, la moringa no solo aporta antioxidantes desde afuera. Hace que tus propias células renales fabriquen su propio escudo protector desde adentro. Es la diferencia entre darte un paraguas y enseñarle a tu cuerpo a construir su propio techo. Un estudio de la Universidad de Filipinas con 120 pacientes con nefropatía diabética temprana mostró que el consumo de extracto de hojas de moringa durante 12 semanas redujo la creatinina sérica en un 17%, mejoró la filtración glomerular estimada en un 21% y redujo la proteinuria en un 33%. Pero hay algo más importante. El mismo estudio midió los marcadores de estrés oxidativo en tejido renal. Bajaron un 61%. Eso significa que las células renales de esos pacientes estaban bajo mucho menos ataque oxidativo. Menos ataque. Menos daño. Mejor función. Lamentablemente, muchas personas que ya están tomando moringa cometen un error crítico con la forma de prepararla. Ese error destruye hasta el 80% de los isotiocianates activos. Lo voy a explicar detalladamente en la sección de errores comunes. Continúa aquí porque necesitas saberlo antes de empezar. La tercera hoja es algo que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo. Y la mayoría de personas la usa solo para decorar el plato. Perejil. Pero el perejil contiene un compuesto llamado apigenina que hace algo muy específico y muy importante en tus riñones. Protege los podocitos. ¿Qué son los podocitos? Son células especializadas que forman la barrera de filtración en tu glomérulo renal. Imagínalos como los guardias de seguridad del filtro de tus riñones. Cada podocito tiene extensiones parecidas a dedos que se entrelazan para crear una red de filtración ultrafina. Esta red permite que pasen el agua y los desechos, pero retiene las proteínas y las células sanguíneas. Cuando los podocitos se dañan, esa red se rompe. La proteína empieza a escapar hacia la orina. Y esto es crítico, los podocitos adultos no se regeneran fácilmente. Una vez que los pierdes, los pierdes. Por eso protegerlos desde ahora es tan importante. La apigenina del perejil previene la muerte de los podocitos por 2 mecanismos simultáneos. Primero, neutraliza el estrés oxidativo directamente en la membrana de esas células. Segundo, inhibe una vía de señalización llamada NF-κB que activa la apoptosis, es decir, el suicidio programado de las células.
Un estudio en el Journal of Renal Nutrition con 60 pacientes en etapa 3 de enfermedad renal crónica mostró que después de 12 semanas consumiendo perejil, la creatinina disminuyó un 14% y la filtración glomerular mejoró un 18%. Pero lo más importante fue lo que pasó con la proteinuria. La proteína en orina bajó un 27%. Eso indica que los podocitos estaban funcionando mejor. La barrera de filtración se estaba recuperando. Además, el perejil actúa como diurético natural sin causar pérdida de potasio. Algo que los diuréticos farmacéuticos sí hacen y que complica el manejo renal. Ayuda a tus riñones a eliminar toxinas sin debilitarte electrolíticamente. Hasta aquí hemos visto 3 hojas con mecanismos completamente distintos. La chanca piedra actuando en la inflamación del glomérulo y en la prevención de cálculos. La moringa activando el sistema de defensa propio de tus células renales. El perejil protegiendo la barrera de filtración a nivel de los podocitos. Y esto es importante entenderlo. No son redundantes. Se complementan. Cada una actúa en un punto distinto del proceso de daño renal. Por eso el protocolo de combinación es mucho más efectivo que usar cualquiera de ellas por separado. En la segunda parte voy a revelarte las 4 hojas restantes, incluyendo una que tiene un mecanismo que puede literalmente detener la cicatrización de tus riñones a nivel molecular. Y también voy a mostrarte los 3 errores que comete la mayoría de personas cuando usan estas plantas y que anulan completamente sus beneficios. No te vayas. Bienvenido de vuelta. Soy el Dr. Sam Ortega y continuamos con las 4 hojas restantes. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo que la mayoría de pacientes con enfermedad renal no sabe. Que el daño renal no es un evento. Es un proceso. Y los procesos se pueden interrumpir si actúas a tiempo. Sigamos. La 4ª hoja tiene un mecanismo que considero el más importante de los 7. Y no lo digo para generar expectativa. Lo digo porque la fibrosis renal es la etapa del daño que más me preocupa como nefrólogo. Centella asiática. Es una planta originaria de Asia que durante siglos se usó en medicina ayurvédica. Pero hoy no voy a hablarte de tradición. Voy a hablarte de bioquímica. La centella asiática contiene un compuesto llamado asiaticoside. Y el asiaticoside hace algo muy específico. Inhibe una molécula llamada TGF-beta1. Déjame explicarte por qué eso importa tanto. Cuando tus riñones sufren daño repetido, ya sea por diabetes, por presión alta, por infecciones o por toxinas, el cuerpo activa un mecanismo de reparación de emergencia. Ese mecanismo libera TGF-beta1. Esta molécula ordena a las células que produzcan colágeno para reparar el tejido dañado. El problema es que ese colágeno no repara. Cicatriza. Y el tejido cicatrizado en un riñón no filtra. Es tejido muerto funcionalmente. Cuando un riñón tiene mucho tejido cicatrizado, se llama fibrosis renal. Y la fibrosis renal es irreversible. El asiaticoside de la centella asiática bloquea esa señal de TGF-beta1. Literalmente le dice al cuerpo que deje de cicatrizar el riñón. Un estudio publicado en el Journal of Ethnoparmacology evaluó pacientes con nefropatía diabética en etapa 3 durante 16 semanas con extracto de centella asiática. Los resultados fueron contundentes. La deposición de colágeno renal, es decir, la cicatrización activa, redujo un 43%. Los marcadores de TGF-beta1 en sangre bajaron un 38%. Y la filtración glomerular mejoró un 22%. No hubo efectos adversos significativos. La centella asiática no solo protege. Detiene activamente el proceso que hace que la enfermedad renal sea irreversible. Si tu médico ya te habló de fibrosis renal, esta es la hoja que más debe interesarte. Pasemos a la 5ª hoja. Esta es la que más sorprende a mis pacientes cuando se las menciono. Diente de león. Sí, esa planta que crece en el jardín y que la mayoría de personas arranca y tira. Resulta que tiene uno de los mecanismos más elegantes de toda esta lista. El diente de león contiene un compuesto llamado taraxacina. Y la taraxacina hace algo que pocos mencionan cuando hablan de salud renal. Potencia la función hepática. ¿Por qué eso importa para tus riñones? Porque el hígado y los riñones son socios en la desintoxicación de tu cuerpo. El hígado procesa y transforma las toxinas. Los riñones las eliminan. Cuando el hígado no funciona bien,
los riñones cargan con todo el trabajo solos. Es como si en una empresa de dos personas, uno faltara siempre y el otro tuviera que hacer el trabajo de ambos. Con el tiempo, ese esfuerzo excesivo agota al riñón. La taraxacina del diente de león estimula al hígado a procesar más eficientemente. Reduce la carga de trabajo que llega al riñón. Y eso le da al riñón espacio para recuperarse. Un estudio de la Universidad de Windsor con 85 participantes demostró que el extracto de diente de león aumentó la producción de orina en un 34% y mejoró la eliminación de toxinas urémicas en un 28%, sin causar pérdida de potasio. Ese último punto es crucial. Los diuréticos farmacéuticos aumentan la producción de orina pero también arrastran potasio. Y el potasio bajo es peligroso para el corazón. El diente de león logra el efecto diurético sin ese efecto secundario. Un estudio coreano con 92 personas en etapa 2 y 3 de enfermedad renal encontró que el té de diente de león durante 8 semanas redujo la creatinina en un 12% y disminuyó la hinchazón en el 67% de los participantes. La sexta hoja probablemente está en tu cocina ahora mismo. O en el mercado de tu barrio. Y lo más probable es que nunca hayas imaginado que tiene ciencia detrás. Barba de maíz. Los pelos del elote, como los llamamos en algunas partes. Ese hilo dorado que sale cuando abres una mazorca de maíz. Que la abuela usaba para hacer un té cuando había problemas de orina. La abuela tenía razón, pero probablemente no sabía por qué. La barba de maíz contiene un flavonoide llamado maicín. El maicín tiene una acción antiinflamatoria directa sobre el glomérulo renal. Recuerda que el glomérulo es la unidad de filtración de tu riñón. Cuando el glomérulo se inflama, la filtración se deteriora. El maicín inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias, específicamente IL-6 y TNF-alfa, directamente en el tejido glomerular. En términos simples, apaga el fuego inflamatorio en el lugar exacto donde ocurre el daño. Un estudio iraní con 108 pacientes con enfermedad renal crónica leve demostró que el extracto de barba de maíz durante 10 semanas redujo la proteína en orina en un 29% y mejoró la filtración en un 16%. Lo que me parece fascinante de la barba de maíz es que combina dos efectos. Por un lado, el efecto antiinflamatorio directo del maicín en el glomérulo. Por otro lado, un efecto diurético suave que ayuda a eliminar toxinas sin sobrecargar el sistema. Es una planta que actúa en dos frentes simultáneamente. Y cuesta prácticamente nada. Ahora llegamos a la séptima hoja. La que prometí desde el principio. La que tiene el mecanismo que ningún otro vídeo ha explicado correctamente. Ortiga. Urtica dioica es su nombre científico. Y tiene dos mecanismos que la hacen única en esta lista. El primero ya lo conoces de otros estudios, la quercetina. La ortiga tiene una concentración altísima de quercetina, un flavonoide que protege los podocitos directamente, igual que la apigenina del perejil pero con mayor potencia. Estudios comparativos entre ambos compuestos muestran que la quercetina reduce la apoptosis de podocitos en un 71%. Pero ese no es el mecanismo que te prometí. El segundo mecanismo es este. La ortiga contiene lectinas específicas que se unen a los receptores de factores de crecimiento en las células renales. Al unirse a esos receptores, bloquean la señal que activa la proliferación de células mesangiales. ¿Qué son las células mesangiales? Son las células de soporte dentro del glomérulo. Cuando se inflaman y proliferan de forma descontrolada, comprimen los capilares glomerulares. Eso reduce el espacio disponible para que la sangre circule y sea filtrada. Es como si las paredes de un pasillo se fueran acercando hasta que nadie puede pasar. La ortiga impide esa proliferación descontrolada. Mantiene el espacio abierto. Mantiene el flujo. Un estudio turco con 75 pacientes con nefropatía diabética temprana mostró que el extracto de ortiga durante 12 semanas redujo la proteína en orina en un 44%, disminuyó la creatinina en un 16% y redujo la presión arterial sistólica en 11 puntos. Esos números son clínicamente significativos. En mi práctica, cuando un paciente llega con creatinina elevada y ya hay señales de proliferación mesangial en la biopsia renal, la ortiga es la primera hoja que incluyo en el protocolo. Ahora que conoces las 7 hojas, voy a darte el protocolo exacto de uso. Este es el que corresponde a la evidencia de los estudios que te mencioné. El té renal protector base se prepara así. 2 cucharadas de perejil fresco picado o 1 cucharada si es seco.
Una cucharada de hojas de moringa secas. Una cucharadita de chanca piedra seca. Una cucharada de barba de maíz seca. Una cucharada de hojas de centella asiática secas. Una cucharada de diente de león fresco o una cucharadita seco. Una cucharada de ortiga seca. 4 tazas de agua filtrada. La preparación es crítica y voy a insistir en esto. Hierve el agua. Apaga el fuego completamente. Luego añade las hojas. Tapa la olla o el recipiente. Deja reposar entre 15 y 20 minutos. Cuela y bebe tibio o frío. Nunca hiervas las hojas directamente en el agua. El calor excesivo destruye los flavonoides, los isotiocianates y los compuestos activos que hacen que estas plantas funcionen. Puedes perder hasta el 80% de su potencia con ese solo error. La dosis recomendada es 2 a 3 tazas al día. Una en ayunas por la mañana. Una a media tarde. Una antes de dormir si toleras bien el efecto diurético. El tiempo mínimo para ver mejoras medibles en análisis de sangre es 12 semanas. La paciencia es parte del protocolo. Si prefieres una versión en jugo, licúa una taza de perejil fresco, media taza de morinda fresca si consigues, 2 tallos de apio con hojas, un pepino mediano, el jugo de un limón y una taza de agua fría. Bebe un vaso de 250 mililitros en ayunas. Toma nota de 3 advertencias antes de comenzar. Primero, estas plantas son diuréticas. Vas a orinar más. Si tu médico no te ha restringido líquidos, bebe entre 2 y 2 litros y medio de agua al día. Segundo, algunas de estas hojas son altas en potasio. Si tu creatinina ya es mayor a 3 miligramos por decilitro o tu potasio sérico ya está elevado, usa cantidades menores y monitorea el potasio mensualmente con tu médico. Tercero, si tomas varfarina, el perejil es alto en vitamina K. Sé consistente con la cantidad diaria y no hagas cambios bruscos. Si tomas medicamentos para la presión arterial, estas plantas bajan la presión de forma adicional. Monitorea regularmente. Ahora te voy a hablar de los 3 errores que destruyen todos estos beneficios. Los veo constantemente en mis pacientes y quiero que tú los evites desde el primer día. Error número 1. Hervir las hojas directamente en el agua. Ya lo mencioné en el protocolo, pero lo repito porque es el error más común y el más costoso. El agua hirviendo a 100 grados destruye los isotiocianates de la moringa, los flavonoides de la ortiga y la quercetina del diente de león. El método correcto es siempre agua hirviendo apagada el fuego y luego añadir las hojas. Error número 2. Usar estas plantas como reemplazo de los medicamentos. Este error puede costarte la función renal que te queda. Las plantas trabajan como complemento, no como sustituto. Si tu médico te recetó un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina para proteger el riñón, ese medicamento sigue siendo necesario. Si tomas medicamentos para controlar la diabetes o la presión, no los dejes. Lo que hacen estas plantas es potenciar los efectos de ese tratamiento, reducir la inflamación adicional, proteger las células que el medicamento solo no puede alcanzar. He visto pacientes que al ver que su creatinina bajó en las primeras semanas deciden dejar sus medicamentos por su cuenta. Y en 2 meses regresan con los niveles peor que al inicio. Nunca tomes esa decisión sin tu médico. Error número 3. Usar solo 1 o 2 hojas de la lista creyendo que es suficiente. Recuerda lo que te expliqué al inicio. Cada hoja actúa en un mecanismo distinto del daño renal. La chanca piedra actúa en la inflamación glomerular y en los cálculos. La moringa activa la defensa celular interna. El perejil protege los podocitos. La centella asiática detiene la fibrosis. El diente de león apoya al hígado para reducir la carga renal. La barba de maíz apaga la inflamación mesangial. La ortiga bloquea la proliferación celular descontrolada. Si usas solo 2 o 3, estás dejando 4 o 5 frentes del daño sin protección. La combinación es la clave. Hemos recorrido un camino importante hoy. 7 hojas con mecanismos distintos, complementarios, respaldados por investigación publicada. Chanca piedra, moringa, perejil, centella asiática, diente de león, barba de maíz y ortiga. Cada una protege a tus riñones desde un ángulo diferente. Juntas forman un escudo completo contra los 3 procesos que destruyen la función renal, el estrés oxidativo, la inflamación crónica y la fibrosis. Esto no reemplaza a tu médico.
Esto no reemplaza tus medicamentos. Pero sí puede ser la diferencia entre un riñón que sigue deteriorándose y uno que frena ese deterioro y comienza a recuperarse. Y esa diferencia puede ser la diferencia entre vivir con independencia o vivir conectado a una máquina de diálisis 3 veces por semana. Si esta información te fue útil, quiero pedirte algo muy simple. Escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Solo esa palabra. Busca luego mi comentario fijado arriba de todos. Ahí encontrarás el enlace para recibir completamente gratis la guía completa del protocolo renal de 12 semanas, con las dosis exactas, los tiempos, la lista de dónde conseguir cada planta y una tabla de seguimiento para que monitorees tu creatinina semana a semana. Todo imprimible. Todo gratis. También te hago una pregunta. ¿Tu creatinina está elevada actualmente? ¿O conoces a alguien con insuficiencia renal que podría beneficiarse de esta información? Déjamelo saber en los comentarios. Leo cada respuesta. Y si este vídeo puede ayudar a alguien que conoces, compártelo ahora mismo. Un clic tuyo puede cambiar el rumbo de sus riñones. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Cada semana publicamos información médica respaldada por ciencia sobre salud renal, diabetes, presión arterial e insuficiencia renal crónica. Sin exageraciones. Sin remedios mágicos. Solo ciencia aplicada explicada de forma clara. Soy el Dr. Sam Ortega. Cuida tus riñones hoy antes de que el silencio de esta enfermedad te tome por sorpresa. Hasta la próxima.